¿sabrías decirme qué significa realmente amar al prójimo? Hoy te contaré una de las historias más impactantes que Jesús compartió, la parábola del buen samaritano. Este relato no solo nos desafía a salir de nuestra zona de confort, sino que también nos enseña lo que significa la verdadera compasión. Al final de esta historia descubrirás cómo puede cambiar la manera en la que ves a las personas que te rodean. Todo comienza con un hombre que quería poner a prueba a Jesús. Era un experto en la ley, alguien que conocía bien las Escrituras, pero no estaba allí para aprender, sino para cuestionarlo. Le preguntó: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús, con su sabiduría única, respondió con otra pregunta: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». El hombre contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús le dijo: «Has respondido bien, haz esto y vivirás». Pero el hombre no se quedó satisfecho. Quería justificarse, demostrar que su conocimiento era superior, y lanzó una pregunta que cambiaría la conversación: «¿Y quién es mi prójimo?». En ese momento, Jesús decidió responder con una historia. Imagina un camino solitario, polvoriento y peligroso. Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó, una ruta conocida por ser traicionera, llena de curvas y escondites donde los ladrones esperaban a sus víctimas. Este hombre fue atacado brutalmente. Lo golpearon, lo despojaron de sus ropas y lo dejaron medio muerto a un lado del camino. El hombre estaba completamente indefenso, en un lugar donde nadie parecía dispuesto a ayudarlo. Pero entonces apareció alguien, un sacerdote, un hombre de Dios. Seguramente este sacerdote haría lo correcto, ¿verdad? El sacerdote lo vio, sintió el peligro, o tal vez simplemente pensó que no era su problema y pasó de largo por el otro lado del camino. Más tarde pasó un levita, otro hombre dedicado al servicio en el templo. Quizás él tendría compasión, pero no fue así. También lo vio, y como el sacerdote, cruzó al otro lado y siguió su camino. Imagina el dolor de este hombre herido. Cada vez que veía a alguien acercarse, una chispa de esperanza nacía en su corazón, solo para ser aplastada cuando lo ignoraban. Cuando parecía que todo estaba perdido, un tercer hombre apareció en el camino. Era un samaritano. Ahora, aquí es donde la historia toma un giro inesperado. En aquel tiempo, los judíos y los samaritanos se despreciaban mutuamente. Eran enemigos culturales y religiosos. Para el hombre herido, un samaritano sería la última persona que esperaría que lo ayudara. Pero este samaritano vio algo diferente. Cuando miró al hombre herido, no vio un enemigo, sino a un ser humano necesitado. Se acercó y, conmovido por la compasión, lo ayudó. Vendó sus heridas con aceite y vino, lo cargó en su propio animal y lo llevó a una posada para cuidarlo, y no se detuvo allí. Al día siguiente dejó dinero con el posadero, 2 denarios, y le dijo: «Cuídalo, si gastas algo más, yo te lo pagaré cuando regrese». Este acto de amor y generosidad fue algo que nadie esperaba, especialmente de alguien considerado un enemigo. Después de narrar esta historia, Jesús no solo dejó que las palabras flotaran en el aire. Con intención clara, se volvió hacia el experto en la ley, quien había iniciado todo con una pregunta desafiante. Jesús, con una mirada que seguramente penetró hasta lo más profundo de su corazón, preguntó: «¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones?». La pregunta de Jesús no era solo una cuestión de lógica, era un desafío directo al corazón. En ese momento, el experto en la ley
se vio obligado a enfrentarse a la verdad. Imagina la tensión del momento. Él no podía simplemente repetir los prejuicios culturales que dividían a judíos y samaritanos. No podía justificar la indiferencia de aquellos que, supuestamente, representaban la religión y la santidad. La historia que acababa de escuchar lo desarmó por completo. Con dificultad, probablemente escogiendo cuidadosamente sus palabras, respondió: el que tuvo misericordia de él. Fíjate en algo, ni siquiera pronunció la palabra samaritano. Su orgullo y sus prejuicios eran tan fuertes que evitó mencionar al hombre que era considerado un enemigo por su pueblo. Pero Jesús no necesitaba escuchar esa palabra. La lección estaba dada y con firmeza, pero también con amor, le dijo: ve y haz tú lo mismo. Este es el clímax de la parábola, donde Jesús revela el verdadero significado del amor al prójimo. Su desafío no era solo para el experto en la ley, sino para todos los que lo escuchaban, y también para nosotros hoy. Jesús rompió las barreras culturales, religiosas y sociales de su tiempo, y nos invita a hacer lo mismo. Pero hay algo más en las palabras de Jesús. Ve y haz tú lo mismo no es una sugerencia, es un mandato. Nos pide actuar, involucrarnos, ser parte de la solución. El amor al prójimo no es un sentimiento pasivo, sino una decisión activa. Es ensuciarnos las manos para sanar las heridas de los demás, incluso cuando no sea fácil o conveniente. La parábola del buen samaritano nos desafía a romper las barreras que nosotros mismos hemos creado. ¿Cuántas veces pasamos de largo cuando alguien necesita ayuda? ¿Cuántas veces ponemos excusas o nos convencemos de que no es nuestra responsabilidad? Jesús nos enseña que el amor al prójimo no tiene fronteras, no importa su raza, religión o estatus social. Amar al prójimo es actuar, es involucrarnos, es demostrar compasión, incluso cuando no es conveniente. Quizás hoy conoces a alguien que está herido, no físicamente, pero sí emocionalmente. Puede que necesite una palabra de aliento, un acto de bondad o simplemente saber que no está solo. Tú puedes ser el buen samaritano en su vida. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar el poder de la compasión. Y pregúntate: ¿quién en mi vida necesita que me detenga y le extienda una mano? Dios nos llama a hacer luz en los caminos oscuros de este mundo. No ignores esa llamada. No olvides suscribirte a mi canal de forma gratuita si aún no lo has hecho. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo video.